cuando Tolstoy le dijo no a los museos. Queridas escuchalectoras y queridos escuchalectores, hoy vamos a entrar con cuidado, casi de puntillas, en un lugar que muchos consideran sagrado, el museo. Ese espacio donde las paredes están llenas de obras que todos suponen importantes, donde se habla bajito y se camina despacio. Para muchas personas el museo es un templo del arte, pero para Tolstoy esos muros eran también una barrera, un lugar donde el arte ya no era vida, sino pieza de vitrina, y por eso se atrevió a decir algo que pocos decían, que el arte exhibido para el aplauso de una minoría era una traición a su sentido más profundo. Tolstoy no odiaba el arte, pero sí desconfiaba del modo en que la sociedad de su época lo consumía. Veía cómo las clases altas iban al teatro no a conmoverse, sino a mostrar su cultura, cómo visitaban exposiciones no para sentirse hermanadas con una emoción, sino para reafirmar su estatus. El arte se había convertido en un adorno, en una posesión más, en una excusa para hablar en francés o en alemán en las fiestas, y ese espectáculo social le resultaba intolerable. El arte, decía, no puede ser verdadero si nace o vive dentro del artificio. En su crítica a los museos, Tolstoy va más allá del edificio, cuestiona el sistema entero que consagra ciertas obras como valiosas y desecha otras como vulgares. ¿Quién decide qué merece ser colgado en una sala blanca? ¿Quién establece que una pintura vale más que un canto popular? ¿Que una escultura antigua es más arte que una danza campesina? Para él, esa jerarquía es falsa y profundamente inmoral. El arte verdadero no necesita marcos dorados ni placas con nombres. Necesita latir, conmover, llegar. ¿Qué piensas tú al respecto? Dámelo en tu opinión, en tu comentario. Y es que el museo, en su opinión, la de Tolstoy, no solo embalsama el arte, sino que lo aleja del pueblo, lo saca de la plaza, del campo, del hogar, y lo encierra entre paredes donde solo entra quien sabe leer catálogos. Así, lo que podría ser una experiencia colectiva se convierte en una distinción de clase. Mientras más elevado el arte, más inaccesible, mientras más complejo, más cerrado. Y en ese juego la emoción se pierde, se convierte en ritual vacío. Tolstoy veía con tristeza cómo muchos artistas creaban pensando en ser exhibidos, en agradar a los críticos, en formar parte del canon, no en transmitir algo sincero. Era como si la finalidad del arte hubiese cambiado. Ya no era conmover, sino impresionar. Y eso para él era el principio del fin. Cuando una obra nace para ser aplaudida, no para ser compartida, deja de ser arte y se transforma en mercancía disfrazada. También señalaba que el arte académico se había vuelto una especie de lenguaje cifrado. Solo unos pocos sabían leerlo, y eso no era casual. Estaba diseñado así para mantener a muchos afuera. Las técnicas se enseñaban en instituciones que exigían tiempo, dinero, conexiones, y los resultados de ese aprendizaje se celebraban no por lo que hacían sentir, sino por lo bien que seguían las reglas. Era una maquinaria de legitimación, no de emoción. ¿Y qué pasaba con el pueblo, con las personas que no entraban a los museos? Para Tolstoy, ellos eran los verdaderos destinatarios del arte, porque ellos aún podían emocionarse sin cinismo, sin análisis técnico, sin pose. Ellos podían cantar, contar historias, pintar paredes sin pensar en curadores ni premios. En ellos vivía todavía una relación honesta con el arte, como expresión del alma, como lenguaje compartido, y eso era lo que más valoraba. En este punto sus palabras se vuelven provocadoras. No duda en decir que muchos de los cuadros más famosos no son arte, aunque cuesten millones, porque no llegan al corazón de nadie más que de quienes han sido entrenados para admirarlos, y al mismo tiempo afirma que una canción folclórica cantada por una abuela a su nieta puede tener más fuerza artística que toda una galería de obras muertas, porque ahí hay transmisión sincera. Claro que sus ideas generaban rechazo. ¿Cómo podía alguien con su formación despreciar obras consagradas,
¿Cómo se atrevía a poner en duda siglos de tradición? Pero Tolstoy no quería destruir el pasado, quería recuperar el alma del arte, esa que se había perdido entre tanto catálogo, tanto marco, tanto discurso elegante, y lo hacía desde su experiencia, desde sus propias contradicciones, desde la incomodidad de saberse parte de aquello que criticaba. Este episodio, entonces, no es una invitación a tirar piedras a los museos, pero sí a preguntarnos qué lugar ocupa el arte en nuestra vida. ¿Lo admiramos o lo sentimos? ¿Lo miramos como algo ajeno o nos dejamos tocar por él? ¿Valoramos más lo que cuesta caro o lo que nos hace llorar sin que sepamos por qué? Porque esas preguntas siguen vigentes y no se responden con diplomas, sino con la piel. ¿Qué opinas tú? Hazme tu comentario. Queridas y queridos, muchas veces escuchamos decir que el arte debe ser libre, y Tolstoy estaría de acuerdo, pero con una aclaración. Libre no significa inentendible ni exclusivo, ni autorreferencial. Libre significa que cualquiera puede emocionarse sin importar su origen, su saber, su bolsillo. Porque si el arte no puede llegar al corazón de un niño o de una mujer que nunca entró a una galería, entonces no es arte, es entretenimiento para ricos. Por eso, su crítica no es contra las obras, sino contra la separación artificial entre el arte y la vida. Él quería que el arte volviera a ser parte de la experiencia diaria, como lo fue en otros tiempos, en la música que acompañaba los nacimientos y las muertes, en los relatos junto al fuego, en los bailes colectivos, en las imágenes que ayudaban a comprender el mundo, no como algo para mirar de lejos, sino para vivir desde adentro. Y entonces volvemos a la frase que da título a este episodio. Tolstoy le dijo no a los museos, no porque odiara el arte, sino porque quería devolverlo a donde pertenecía, a las manos del pueblo, al corazón de los que sienten, a la voz de quienes no han aprendido a fingir. Y tal vez ahí, entre lo que no se cuelga ni se firma, está el arte que realmente importa. Escúchame leer.